¿Cómo están? Buenas tardes. Comencemos nuestra clase. ¿De qué semana? Bueno, en cálculo estamos en la semana 12. En la facultad pienso que están en la semana 13. La próxima es, las que siguen son en la facultad 14 y 15 y después viene una semana extra. Nosotros vamos a hacer semana 12, después viene semana 13 y 14 y al final va a haber una semana extra que creo que tiene clases el lunes y martes. Y nadie sabe. Le pregunté hoy día a la mañana a los estudiantes de la clase, supongo que a ustedes deben pasar lo mismo, nadie sabe si el miércoles de esa semana hay o no hay clases. ¿Saben ustedes? Igual que yo, no sé. Bueno, a lo mejor nos podemos aprovechar de hacer clases. Bueno, ahí... ¿Ah? El jueves no hay. El jueves no hay cálculo, así que no sé, yo como hago clases los lunes y miércoles, me pregunto exactamente qué pasa con el día miércoles, porque podría ahí hacerles algunos ejercicios especiales. Ya, ¿cuál es el tema de la semana 12? El último tema importante para el control 3. La próxima semana, que va a ser semana 13, el día sábado tienen su control 3 y la materia que entra en ese control es hasta la que veamos esta semana, que se llama integrales impropias. Ahora, integrales impropias es un tema bien cerrado y por lo tanto yo creo que en todas las secciones lo van a ver esta semana y no van a haber temas que queden pendientes. O sea, la pregunta después si las integrales impropias entran o no entran, la respuesta va a ser obviamente que sí, obviamente que entran. Ahora, las integrales impropias se contaminan con los cálculos de áreas, con los cálculos de volúmenes, con los cálculos de largos de curva. Todo eso se puede combinar con las integrales impropias porque como todas las aplicaciones son calcular integrales, cuando dichas integrales pasan a ser impropias, se juntan con la materia de esta semana. ¿Les parece? Ya, vamos entonces con qué significan las integrales impropias, las definiciones y algunos cálculos. Recordemos las que no son impropias. Bueno, nuestra integral propia, la que tiene apellido, recuerdo, era la integral de Riemann. Esa fue la que nosotros estudiamos. Ahora, lo que pasa es que en la integral de Riemann habían dos grandes condiciones. Pienso que ya les he contado sobre las integrales impropias, pero recordemos que en la integral de Riemann se definía para funciones en un intervalo cerrado y acotado a, b. Lo importante de ese intervalo es que era acotado. Voy a poner aquí acotado. El intervalo era acotado. Y la función f, sobre la cual uno estudiaba la integral, era también una función acotada. La palabra clave aquí es entonces, la palabra clave es ser o no ser acotado. En Riemann el intervalo era acotado. En Riemann la función era acotada. Voy a cerrar, parece que hay fiesta afuera. Adelante. No, iban pasando ahí unos chicos que iban festejando. Entonces, ¿cuál es la extensión a integrales impropias? Básicamente dos. Primera extensión cuando los intervalos no son acotados, pero la función casi sí lo es, o sea, la función no tiene problemas. Es el intervalo el que no es acotado. Hay dos grandes definiciones. Una para trabajar en el intervalo a, más infinito, y otra para trabajar en el intervalo menos infinito, b. Intervalos que, ¿se dan cuenta?, no son acotados. Entonces, cuando uno extiende la integral de Riemann a intervalos no acotados, vía un proceso de límite, se forman una cosa llamada las integrales impropias, pero en este caso se llaman integrales impropias de primera especie. Estas son las famosas integrales de primera especie. ¿Qué es integral impropia de primera especie? Es cuando el dominio, ¿lo ven ahí?, no es acotado. En Riemann, el dominio es acotado. En las impropias, el dominio es no acotado. Primer caso particular. Y segundo caso particular, cuando el dominio sí es acotado, pero la función no lo es. Ahora, estas son las típicas funciones que tienen asíntotas verticales. Las típicas funciones que, por ejemplo, definidas en a, b, funciones que tienen asíntotas verticales en b. Esa es una típica función donde Riemann no puede calcular la integral, porque para Riemann la función tiene que ser acotada. Recuerden ustedes que si una función no es acotada, no hay escalonadas que la mayoren. Si no es acotada inferiormente, no hay escalonadas que las minoren. Así que toda esa historia de aproximarse por abajo y por arriba se muere. La función tiene que ser acotada. En las integrales impropias, las funciones pueden no ser acotadas así. Típicas funciones que tienen, ¿qué tiene esta función aquí en B?
una asíntota vertical. Ahora, no es estricto que sea una asíntota. Lo importante es que no sea acotada. Podría oscilar entre más y menos infinito, pero un comportamiento raro en B, o bien un comportamiento raro en A. Podría ser también una integral impropia donde la asíntota sea en el punto A. Ahora, cuando definamos las integrales impropias de primera especie y estas otras que se llaman las integrales impropias de segunda especie, en cada una de ellas hay solo una dificultad. Acá, o bien la integral impropia es hacia más infinito, o bien la integral impropia es hacia menos infinito, pero las dos cosas no se juntan. Acá, en las de segunda especie, o bien hay asíntota vertical en B, o bien hay asíntota vertical en A, pero no se juntan las dos cosas. Ahora, ustedes me van a decir, oiga, pero eso no es general, porque lo típico es que una función podría estar definida de menos infinito hasta más infinito y podría tener asíntotas verticales en muchas partes. Bueno, cuando eso ocurre, uno habla de integrales impropias de tercera especie. Las de tercera especie son combinaciones de las de primera y segunda. Entonces voy a poner aquí, están también las de tercera especie, que no son más que combinaciones de integrales impropias de primera y segunda especie. Y O, porque podrían haber puras de primera, podrían haber puras de segunda especie. Ahora, parece raro. ¿Qué significa una combinación de integrales de primera y segunda especie? Les voy a hacer un dibujito. Miren, una función típica donde uno pide calcular una integral de tercera especie. Una función que está definida de menos infinito. Uno dice integral hacia menos infinito, pero tiene una asíntota vertical. Ahí tiene una asíntota vertical en un punto. Entonces se combina el dominio menos infinito con la asíntota vertical. Digamos que la asíntota vertical está en A. Después, del otro lado, por ejemplo, podría ser, estoy inventando, puede ser cualquier cosa, pero aquí tiene un ejemplo simpático. Una función que esté definida entre A y B, continua. ¿La ven ahí? Toda continua entre A y B. Y después de B en adelante tenga otra asíntota vertical. Y después se vaya a infinito. Pues bien, en esa función les podrían pedir calcular la siguiente integral. Calcular la integral entre menos infinito y más infinito de f. ¿Qué cosa es eso? Esa integral es una integral no es de primera especie, no es de segunda especie, porque no hay una única asíntota vertical, no hay solo comportamiento hacia más infinito o hacia menos infinito. Esa es una combinación de las anteriores. Es una donde, ven todas las dificultades, por aquí la x se va en el gráfico, aquí la x se va hacia más infinito, se parece a la de primera especie. Por acá la x también se va a menos infinito, se parece a otra de primera especie, pero hay asíntotas verticales en este punto, hay asíntotas verticales en ese. Entonces, ¿cómo se resuelven esas? Esas son de tercera especie y por definición esas integrales se escriben así. Miren, esa integral se escribe como la suma de integrales una a la seguidilla de la otra. La primera integral es la que va desde menos infinito, pero no pasa por ninguna asíntota vertical. O sea, es la que parte en menos infinito y llega hasta antes de A. ¿Hasta cuándo antes de A? Lo que quieran. Por ejemplo, A menos 1. ¿Se fijan? Lo primero que hago es calculo la integral de menos infinito hasta A menos 1. Me detengo antes. Y esa integral, esa sí que es, ¿de qué especie? Esa es de primera especie, dominio no acotado, función que no tiene ningún problema. Esa función integral es de primera especie. Después uno sigue, dice, sigo con mi integral, parto en A menos 1 y llego ¿hasta dónde? Ahora llego hasta A, porque en A, ¿qué es lo que hay? Una asíntota vertical. Esa es una integral impropia de segunda especie cuando hay asíntotas verticales. Integral donde la asíntota está a la derecha. El punto se llama A, pero es a la derecha. ¿Qué sigue después? Después viene la integral entre A y B de f. ¿Qué tipo de integral es esa, la que va entre A y B de f? Esa es una integral de Riemann típica. Esa no es impropia, no es nada. Esa es una integral de Riemann. Después, ¿qué integral sigue? La integral que va de B ¿hasta dónde? No hasta más infinito. Porque tiene que ser una sola dificultad. Desde B hasta, hay que parar un poco antes. B masa más 1. Bueno, puede ser más 2. Le voy a poner aquí 111. Solamente para que entiendan la idea de que
puede ser hasta cualquier parte, pero de tal modo que tenga solo una asíntota vertical. Ahora, si la función tuviese asíntota vertical en b más 1, no pueden hacer desde b hasta b más 1, tendrían que ser de b hasta b más 1 medio, y después otra integral de b más 1 medio hasta b más 1. No se pueden pasar por dos asíntotas simultáneamente. Y después la última, por supuesto, que va, en este ejemplo, desde b más 111 hasta más infinito de f. ¿Qué tipo de integrales son? Esta de aquí es de primera especie. Esa segunda es de segunda. Esta de al medio era Riemann. Función acotada. ¿La ven? La que sigue después, integral de segunda especie, porque hay asíntota vertical. Y la última, la típica integral de primera especie. Ahí tienen sus integrales de tercera especie. Ahora, para que todo funcione, es importante que todas las integrales tengan sentido, que todas se puedan calcular. Si hay integrales que no se pueden calcular, la integral de tercera especie no se puede calcular. Más adelante les voy a definir qué significa ser convergente y no ser convergente, pero lo importante en estas de tercera especie es que ellas son combinaciones de las otras simples. Tenemos que estudiar las integrales de primera y de segunda especie. ¿Les parece? Ya, antes de eso vamos a hablar sobre los computadores. Tú no eres alumno del curso, parece, porque están prohibidos los computadores en la clase, y si usan los tablets para escribir y no para leer, los ponen sobre la mesa, no vertical, sobre la mesa, ahí. ¿Ya? Y si vienes solo a leer, te invito a leer en la cafetería. De hecho, puedes pedir un café a mi nombre, así que te vas en este instante y yo te lo pago, pero si te quedas a clases. ¿De acuerdo? ¿Ah? Café. Viniste en la mañana. Ay, no estaba claro. Y ahora está más. Entonces trata de ir entendiendo, de ir escuchando. Pero no nos distraigas porque tu computador lo están viendo de allá atrás, ¿se fijas? Entonces distrae a los demás. ¡Plac! Pegado sobre la mesa. Ya, continuemos. ¿En qué estábamos? Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es varias. Definir las integrales de primera especie, definir las de segunda y, ojo, a veces identificar cuándo una integral es de tercera especie. En este caso la cosa era más o menos sencilla, porque la integral decía menos infinito, lo cual ya me habla de primera especie, decía aquí hasta más infinito, lo cual ya me habla de primera especie. Pero a veces hay integrales donde uno no ve que son integrales impropias. Uno piensa que las integrales son las mismas de siempre y no lo son. Miren, les voy a hacer un ejemplo aquí, al margen. Una típica integral bien conocida, la que va de menos 1 a 1 de 1 partido por x al cuadrado. ¿Habían hecho alguna vez esa integral? 1 partido por x cuadrado, pienso que si uno calcula en el mundo de las primitivas, es una integral y primitiva fácil. Calcular una primitiva de 1 partido por x cuadrado, se la saben de memoria, ¿cierto? La primitiva de 1 partido por x cuadrado vale menos 1 partido por x. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado, menos 1 partido por x cuadrado. Así que multiplico por signo menos. Ahora, como siempre, en lugar de poner el signo menos, en lugar de poner ese signo, doy vuelta a los límites de integración. Pongo el 1 abajo y el menos 1 arriba. Eso sería si yo calculase dicha integral a ojos cerrados usando el teorema fundamental del cálculo. Lo cual, en este caso, obviamente, no debería poder hacerse, porque no sé si se dan cuenta de lo que pasa con x cuadrado en el origen. ¿Qué pasa con 1 partido por x cuadrado en el origen? Se fijan, uno dice, algo raro ahí. Pero si uno no se da cuenta de que esa es una integral impropia de tercera especie, pero si uno la calcula igual que siempre, uno podría ir a ojos cerrados y decir, primitiva, la evalúo en 1, en menos 1, hay un signo menos, evalúo en menos 1, me queda menos 1, evalúo en 1, me queda 1, hago la resta y queda menos 2. Esa integral vale menos 2. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que uno está intentando calcular en esa integral? ¿Cuál es la función 1 partido por x cuadrado? ¿Cuál es dicha función? La función 1 partido por x cuadrado tiene un problema. ¿Cuál es su problema? Tiene una asíntota vertical, ¿dónde? En 0, tiende a más infinito. Pero como es x cuadrado es siempre positiva, es una asíntota vertical que va hacia arriba 2 veces, ahí. Y la estoy integrando entre menos 1 y 1. Primera cosa, si entiendo bien la integral de funciones positivas, ¿qué es siempre la integral de una función positiva? ¿Cómo se interpreta geométricamente la integral de una función positiva? Como el área bajo la curva. Y si la función es positiva y dicha área tuviera sentido, ¿cómo debería ser el número? Y noten lo que pasa al hacer un cálculo inocente usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuánto queda? Menos 2. ¿Por qué razón?
Porque esta no es una integral de Riemann y por lo tanto esta igualdad está incorrecta. No hay teorema fundamental del cálculo para calcular dicha integral. Claro, si yo lo uso a tontas y a locas me va a dar -2. Alguien podría decir, o sea que esa área vale -2. Bueno, obviamente que los inteligentes, ¿qué van a hacer después? Le ponen signo más, dicen al final, bueno, le pongo módulo y el área vale 2. No. Esa integral es una integral distinta. Lo que hay que hacer, según lo que hemos visto allá, es descomponerla en dos integrales impropias. La que va de -1 a 0 y la que va de 0 a 1. Y cuando usted estudia las integrales por separado, miren lo que pasa. ¿Qué pasa por separado? Por ejemplo, esta. A esa podrían intentar aplicar el teorema fundamental del cálculo. Todavía no es de Riemann, pero al menos no estoy saltando la asíntota. ¿Qué pasa con la primitiva? Sigue siendo -1 partido por x. ¿Entre cuánto y cuánto habría que evaluar eso? 1 y 0. ¿Ya se dan cuenta el gran problema que existe? Cuando evalúo el 1 partido por x en 1, me da 1, ni un problema. Pero cuando lo evalúo en 0, ¿qué pasa cuando eso lo evalúo en 0? Se muere. Esta integral no se puede calcular. Esta otra integral no se puede calcular. Y la suma de las dos no se puede calcular. Alguien me dice, oiga, lo que no se puede calcular vale -2. ¿Menos2 era? No. Ahí están en realidad yéndose a un mundo totalmente distinto de las matemáticas. En matemáticas esa cosa no tiene sentido. Esa área no vale -2. Lo que ocurre es que esta integral, la de 0 a 1, no se puede calcular porque esa región tiene área infinito. La integral entre -1 y 0 no se puede calcular porque esta área vale infinito. ¿Cuánto vale la verdadera integral? Si ustedes quieren, infinito. Y nada que ver con -2. Alguien puede decir, lo que pasa es que cuando sumo infinito más infinito, infinito más infinito da -2. No sé si han visto alguna regla de cálculo como esa. No, nada que ver. O sea, ahí realmente el cálculo está totalmente incorrecto. ¿Por qué estaba incorrecto? Una vez más, ¿por qué me equivoqué tanto? ¿Qué es lo que pasó con esa integral? En el control me dijeron, calcúlate esa integral. ¿Y qué hice yo? Sin pensarlo dos veces. Apliqué el teorema fundamental del cálculo cuando en realidad esa integral no es una integral de Riemann. Esa es una integral... Allá está, título. Es una integral impropia. ¿De qué especie? Tercera, porque son dos integrales de segunda especie. Ya, entonces revisemos la teoría de las integrales impropias de primera y segunda especie. Las de tercera especie no tienen teoría, porque las de tercera especie son combinaciones de las de primera y segunda. De hecho, la teoría en general una la hace las de integrales de primera especie, porque las de segunda especie son muy parecidas a las de primera. Hay que entender esa cosa de que las integrales se separan y el resto es simplemente aplicar las definiciones. Vamos, primera definición. Definición, ¿qué significa integral impropia de primera especie? Entonces voy a poner aquí integral impropia de primera especie. Bueno, se aplica a funciones que tienen ¿qué dominio? Entonces voy a decir, sea f una función que tiene ¿cuál dominio? Hay dos. Podría ser el dominio a más infinito y también existe la función que tiene por dominio el intervalo menos infinito, b. Ahora, esa definición de las funciones que tienen por dominio el intervalo menos infinito, b, es una definición totalmente análoga a esta y por lo tanto normalmente no se da. Lo que uno tiene que hacer es cuando estudia para el control 3, uno en su resumen debería ser capaz de escribir esa definición para revisar si que realmente entendí la integral impropia de primera especie. Yo les voy a definir solamente la que va de a más infinito. Sea esa una función, punto. Diremos que f es integrable en el intervalo a más infinito. Miren, no sé si están, aprendan a leer entre líneas. ¿Qué dice la frase? Diremos que f es como. Por favor, lean. Díganme, en voz alta lean aquí. Diremos que f es, ¿qué cosa dice ahí? ¿Qué dice? Que la f es integrable. ¿Le falta algo a eso, no? ¿Qué es lo que hemos escrito siempre? En todo lo que hemos hecho hasta el momento, siempre hemos dicho en los controles, hemos demostrado que la función f es... Siempre hemos dicho
Riemann integrable, ¿no? Se nos ha pegado el Riemann integrable. No sé si ya el Riemann integrable lo tenían pegado en la mano. Cada vez que uno decía, dato, como f es Riemann integrable, uno ponía, entonces se cumple tal cosa y por lo tanto la función g, conclusión, ¿qué escribían? Por lo tanto la g es Riemann integrable. Y lo escribían directamente. Aquí la función no se dice Riemann integrable. Aquí la f se llama solo integrable, sin apellido. Porque no es propia, es una integral impropia, no es la integral de Riemann. Ahí está la idea de ser propia. Esta es una integral, una extensión. Es solo integrable nada más infinito. ¿Es integrable nada más infinito? Sí y solamente sí. Miren, les voy a hacer un dibujito de una función integrable. Una función positiva. Digamos que ahí está a más infinito. ¿Cómo son las funciones típicamente en a más infinito? Son funciones que parten en f de a. La voy a dibujar continua. Y son de esa forma, positiva. ¿Por qué la dibujo positiva? Porque cuando una función es positiva, uno entiende mejor qué es la integral. ¿Qué es la integral cuando una función es positiva? Área bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Yo quiero calcular el área bajo la curva de esta región completa. Ahora, rápidamente, yo creo que están mirando y me van a decir que esta región es una región... ¿La ven? Hacia la derecha. Es una región no acotada. Y lo que a veces en nuestra mente causa conflictos, es decir, si una región es no acotada, ¿puede esa región tener área acotada? Si una región es no acotada, ¿puede tener área acotada? Muchas veces nuestra mente se resiste a eso y nos dice, no, imposible. Las regiones no acotadas tienen área no acotada. Esa cosa es falsa. Hay regiones no acotadas que tienen área finita. Les doy un ejemplo. Hay una región bien simple que es no acotada y que tiene área sencilla. Los rectángulos de ancho infinito. Hay rectángulos de ancho infinito que tienen área acotada. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les dice la mente? Les dice, contradicción, esto no puede ser. A ver, lo que pasa es que uno conoce los rectángulos finitos. En un rectángulo finito, ¿cuánto vale el área? Si tengo una base B y una altura h, el área vale B por h. Y si el rectángulo, y digo que tiene base infinita, ¿qué es lo que me hace conflicto en la mente? Me está diciendo, en ese producto B por h, la base B tiende a infinito. Y si esa base B está multiplicada por h, el producto va a ser infinito. Pero no sé, ahora se empezaron a dar cuenta de la trampa. Si tengo un producto y algo tiende a infinito, ¿es siempre el producto infinito? Si tengo un producto de dos números y uno de los números tiende a infinito, B por H. El B tiende a infinito. ¿Es el producto algo que tiende siempre a infinito? ¿Se acuerdan? Hay una tabla bien elemental. ¿Cuál es la tabla que hace siempre la trampa? La tabla del cero. ¿Qué pasa con la tabla del cero? Si usted tiene algo, B por H, y el H fuese igual a 0, B por H, ¿cuánto vale siempre? 0. ¿Y qué pasa en ese producto B por H si B tiende a infinito? El producto tiende a 0. Entonces, ¿qué significa gráficamente eso? Eso significa un rectángulo de ancho infinito y altura 0. Los rectángulos de altura 0 y ancho lo que sean, tienen área 0, aunque el ancho sea infinito. Hay un producto, tipo L'Hopital, si quieren, algo que tiende a 0, algo que tiende a infinito, de tal forma que el producto tiende a 0. De hecho, aquí el alto no tiende a 0, el alto es igual a 0. Ya, entonces, dicho eso, hay regiones. Esta región de aquí no es... Bueno, alguien podría decir, es como un rectángulo, sí, pero la altura... ¿Qué le pasa a la altura? La altura es variable. ¿Y el ancho? Bueno, si usted piensa en el intervalo a más infinito, el ancho es... infinito. La región es infinita. ¿Será cierto que el área de esa región también es infinita? Bueno, todo depende de qué pase con la... El problema es más complicado porque ahora la altura no es constante. Pero si esa altura tendiera a 0 rápidamente, por ejemplo, miren, si fuese una función como esta, una función que su altura tiende a 0, de hecho tiende a 0 de tal modo que a partir de un cierto instante vale siempre 0. ¿Qué dirían? ¿Cuánto vale el área? Calculan el área en esta zona, digamos que la en esta zona vale 5, y después dicen, ahora la quiero calcular hasta infinito. ¿Cuál es el aporte de la región que parte en ese punto hacia la derecha? Es un rectángulo de ancho infinito. ¿De qué altura? 0. ¿Cuánto vale entonces su área?
Cero. ¿Cuánto vale el área? Desde A hasta infinito. Si esta de aquí valía 8, para que le pongamos número, si es que esta zona tiene área 8 y usted la calcula de A hasta infinito, el área va a ser igual a 8. Entonces todo depende de qué pase con la función cuando X tiende a infinito. Si la función es una función que tiende a 0, o si la función es a lo mejor podría ser una función que vale 0 y cada cierto tiempo se despierta. Se queda dormida, se despierta. Se queda dormida, se despierta. Ya, ahí, ¿qué le va a pasar al área? Bueno, va a depender de qué pase con esa suma. Supongan que que esta primera parte tiene área 1/2. Supongan que la segunda tiene área 1/4. Supongan que la que sigue tiene área 1/8. La que sigue tiene 1/16. ¿Conocen esa suma, no? Bueno, la próxima semana la vamos a revisar más en series, pero esa suma típica, la 1/2 más 1/4 más 1/8. ¿Han hecho esa suma alguna vez, no? Esa es la típica suma del sándwich. ¿Se han comido alguna vez un sándwich en el recreo? Cuando llega el mejor amigo y le dice, date, ¿qué hacen? Le dicen, ya, eres mi buen amigo, te voy a dar ¿cuánto? 1/2, se fue 1/2. Y se van a comer su medio sándwich. Y llega el segundo mejor amigo y les dice, date de nuevo. ¿Y qué hacen? Como son caritativos, le dan ¿cuánto? La mitad de lo que les queda, que es 1/4. ¿Cuánto les queda? 1/4. Y después viene el tercer mejor amigo y le dice, date de nuevo. ¿Y cuánto le dan ahora? 1/8. ¿Y cuánto les queda a ustedes? 1/8. Y después, nuevamente, su octavo lo dividen en 2. O sea, le dan 1/16. Y vuelven a dividir por 2. ¿Qué suma es esa? 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 más 1/32. ¿Cuánto vale esa suma infinita? Esa suma infinita vale 1. Entonces, aunque las cosas sean infinitas, sus sumas, sus integrales, sus áreas pueden ser finitas. ¿Ya? Primera cosa que hay que destruir de nuestra mente. Nuestra mente a veces se resiste en los primeros años, sobre todo, a aceptar estas cosas, que regiones infinitas puedan tener área finita. Pues bien, ya los he convencido con un par de ejemplos de que esa cosa puede ser así. Ahora, eso es lo bueno, disculpen los que ven las cosas por internet, pero eso es lo bueno de que sean jóvenes. Claro, porque cuando la gente es joven, normalmente es muy flexible. Entonces a lo mejor mi mente me decía, esto no puede ser. Y después uno lo piensa mejor y dice, ¿sabéis que tenéis razón? A partir de ahora en realidad puede ocurrir y cambio mi forma de ver el mundo. Duda. Por ejemplo, el ancho de la función en este caso. El ancho va a ser infinito, ¿sí? Y la altura tendiera a 0. ¿Qué pasa en ese caso? No lo sabemos. Lo que solamente he dicho hasta el momento es que el área de esa región podría ser finita. También podría ser, ¿cuál es la otra alternativa? Podría ser infinita, pero ya mi mente no me dice así de frentón, tiene que ser infinito. No, mi mente ya me permite la posibilidad de que el área sea finita. Ahora, a lo mejor voy a demostrar que en los ejemplos más típicos el área sigue siendo infinita, ok, pero a lo mejor hay ejemplos simpáticos. Justamente nos van a interesar esos ejemplos donde el área sea finita. Ya, entonces, ¿cómo es la definición? Vamos a decir que la función es integrable en A infinito. Sí, solo sí. Dos cosas. Primero, para calcular esa área hasta infinito, el truco que uno hace es, primero, corta. En una ubicación cualquiera, en una ubicación X. Y en lugar de calcular el área total, calculo solo el área entre A y X. ¿Cómo se llama matemáticamente eso? ¿Cómo se llama esa área que va entre A y X? ¿Cómo se calcula el área entre A y X? La integral. Entonces lo primero que le voy a pedir a la función es que si usted la corta en X cualquiera, un X vive entre A e infinito, cuando yo la corto, el resultado sea una función Riemann integrable para que tenga integral. ¿Cierto? Para todo X en A infinito, F es Riemann integrable ¿en qué intervalo? En el intervalo que parte en A y termina en... ¿Lo dieron? ¿Se dieron cuenta? La X la usé para cortar. ¿Entre cuánto y cuánto voy a calcular las integrales? Entre A y X. Entre A y X. Ya, noten la diferencia con la línea anterior. ¿Ven de nuevo la palabra integrable? Arriba, ¿ven la línea anterior? Que decía integrable. Discutimos sobre esa. Vean de nuevo. ¿Dice de nuevo integrable? ¿Qué apareció de nuevo ahora? Dice Riemann integrable. ¿Y no que habíamos dicho que no? Ah, es que la función no es Riemann integrable en A infinito, pero cuando yo la corto,
el resultado después de cortarla sí que es Riemann integrable. En particular, la función sí que es acotada entre a y x, porque así son las funciones Riemann integrables. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que entre a y x sea Riemann integrable. Y segundo, una vez que esa cosa es Riemann integrable, yo no quiero calcular la integral entre a y x, yo quiero calcular la integral entre a e infinito, yo quiero calcular el área total. ¿Qué voy a hacer con la letra x? La voy a empezar a mover, la voy a mover más allá y más allá. De hecho, ¿qué pasa cuando la letra x se mueve hacia la derecha si la función fuera positiva? ¿Ah? ¿Qué le pasa a esa área? Si voy moviendo la x, ¿se dan cuenta lo que le pasa al área? ¿Qué le pasa al área si la función es positiva? Va creciendo. Y ahí viene mi mente que me dice, si va creciendo, explota. ¿Es cierto que las cosas crecientes siempre explotan? Ah, las sucesiones, ahí se me viene a la mente mi recuerdo de sucesiones, las sucesiones crecientes. ¿Son siempre las sucesiones crecientes sucesiones que tienden a infinito? ¿O habían casos en que no? Había un superteorema. ¿Cuál era el superteorema? ¿El de las monótonas? Acotadas, las sucesiones crecientes. Claro, efectivamente están las que se van a infinito, pero están las otras. ¿Cuáles son las otras? Las que son acotadas. Una cosa puede ser creciente. Si esa cosa creciente fuese acotada, obligadamente tiene que ser convergente. Entonces ahora aquí voy a tirar la x a infinito y voy a estudiar ese límite. Para que la f sea integrable, lo que debe ocurrir es que exista el límite cuando x tiende a más infinito de la integral entre a y x de f. Claro, si el límite existe, entonces voy a decir, encontré mi área de la región infinita. Y a ese límite lo voy a llamar integral entre a y más infinito de f. Ahí he definido la integral impropia de primera, segunda, ¿cuál es esa? La de primera especie. ¿Entendieron la idea? Ahora, si esa idea la aplican mientras forro la pizarra a la función constante, si usted tomara la función constante, eso lo pueden así, que aquí en un recuadro de la pizarra, toman la función a y toman la función, o sea, el punto a, y toman la función f de x igual constante. ¿Cuánto vale la integral entre a y x? ¿Cuánto vale la integral entre a y x? Si la función es constante igual a alfa, ¿cuánto vale la integral entre a y x? Alfa por x menos a. ¿Qué pasa si x tiende a infinito? ¿A cuánto tiende x menos a? X menos a tiende a infinito. ¿Pero qué le pasa al producto? A alfa por x menos a. A alfa veces x menos a. S tiende a infinito. ¿Pero qué le pasa al producto? ¿Tiende siempre a infinito? ¿Tiende siempre a más infinito? Hay un caso en que tiende a más infinito. ¿Cuándo sí que tiende a más infinito? Para que nuestra mente esté tranquila también. O sea, hay un caso en que tiende a más infinito. ¿Cuándo? Cuando el alfa es positivo. Claro, porque en ese caso sería una figura, un rectangulito de altura alfa mayor que 0. Y claro, si el ancho es infinito, el área es infinita. Pero cuando no tiende a más infinito, cuando el alfa vale ¿cuánto? Cuando el alfa vale 0. X menos a tiende a infinito, pero x menos a por 0, multiplícate por 0, vale 0. ¿Cuánto vale el límite del producto? 0. ¿Y si el alfa fuese negativo? También funciona. ¿Qué pasa si el alfa fuese negativo? ¿Cuánto vale este límite? Si x menos a tiende a más infinito multiplicado por un número negativo, ¿cuánto vale ese límite? Menos infinito. Ya, en ese caso, claro, porque sería un rectángulo, no tiene sentido como rectángulo en ese caso, cuando la función es negativa, pero entienden la idea. Cuando digo que existe el límite, la idea es que este límite exista en R. Si alguien me dice que el límite le dio más infinito, yo voy a decir que en ese caso la función no es integrable. Me interesa que el área sea finita, que sea un número. Por ejemplo, alfa igual 0, me interesa, es un caso muy sencillo, pero que en la teoría es importante. Ya, veamos inmediatamente la definición de la integral de segunda especie para que después podamos hacer ejercicios combinados de primera y segunda especie. La definición es muy similar. Integral impropia de segunda especie. Ahora, también hay dos. Hay dos. Estas son cuando las funciones tienen asíntotas verticales. Miren, están estas, que son las integrales en el intervalo cerrado A, abierto B. O están las integrales en el intervalo abierto A, cerrado B. Dos tipos de integrales. ¿Por qué dos?
El intervalo será cerrado A, abierto B, cuando la función sea una función que tiene un gráfico como este. ¿Qué gráfico es ese? ¿Cómo la ven? ¿Dónde está el gran peligro? ¿Por qué no es Riemann integrable? Primera cosa. Porque no es acotada. ¿Dónde no es acotada? En B, porque en B ¿qué cosa tiene? Una asíntota vertical. Ahí estoy en presencia de integrales impropias. Ese es el caso típico de integral donde uno habla de intervalo cerrado en A, abierto en B. ¿Cuándo es abierto en A? Cuando la función tiene este otro gráfico. Esas son las típicas funciones que tienen ¿dónde la asíntota? En A. Hay dos definiciones. Yo les voy a dar la de arriba. Ustedes hagan la definición de estas de abajo. ¿Les parece? Entonces voy a decir CAF, una función con dominio del intervalo cerrado, A, B, abierto. Una función no acotada. No acotada. ¿Qué les parece? ¿Entienden? ¿Se parece al gráfico? ¿Es el gráfico una función no acotada? Ahora, el gráfico es un caso particular, podría ser de una forma distinta, ¿cierto? Pero la gracia es que sea una función que no sea acotada. Entonces, punto. Diremos que, igual que allá, diremos que f es igual que allá. Que no se les vaya la mano. ¿Qué quieren poner aquí? ¿Riemann integrable? No pongo Riemann integrable, me detengo, me autocastigo. Es solamente diremos que f es integrable. ¿Entienden la idea? ¿Por qué no Riemann? Porque no es acotada. Riemann significa escalonadas. Riemann significa sumas inferiores, sumas superiores. Eso significa Riemann. Aquí no. Aquí es otra cosa. Entonces diremos que f es integrable en el intervalo cerrado A, abierto B, si y solamente si se cumple lo siguiente. Dos condiciones. Primera, ¿cuál de los dos gráficos es ese? ¿El de arriba o el de abajo? ¿En cuál estoy pensando? ¿En el de arriba o en el de abajo? En el de arriba. Así que el de abajo, fuera con él. Entiéndenlo ustedes. Después escriben la definición del de abajo como tarea. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, el peligro está en B. Ese es mi gran problema. Lo que voy a hacer es cortar el dominio, igual que allá. Voy a introducir una letra X y voy a estudiar la integral entre cuánto y cuánto. Entre A y X. ¿Y qué le voy a pedir a la función? Que la función sea Riemann integrable entre cuánto y cuánto. Entre A y X. Esa integral exista igual como ha existido desde todas las semanas previas hasta antes de hoy día. Entonces, primera cosa, para todo X, ¿dónde? Bueno, la X tiene que vivir en el abierto A, B. ¿Por qué no pongo X igual a A? Porque si X fuese igual a A, el intervalo quedaría de largo 0. Y en la integral de Riemann, el intervalo tenía que ser de largo mayor que 0. ¿Por qué no pongo X igual B? Porque justamente en B se me mete la parte no acotada. Entonces, para que todo tenga sentido, la X tiene que estar en ese abierto. Para todo X en ese abierto, F es Riemann integrable. La palabra Riemann ahora apareció. ¿Dónde? ¿Dónde es Riemann integrable? Entre AX cerrado. ¿Lo ven? Y segundo, tiene que existir el límite. ¿Cuál límite? El límite. Atención aquí. Aquí se me puede enredar. ¿Por qué me puedo enredar? Porque aquí yo les dibujé parte de la función. Pero la función podría perfectamente, como hace un rato, después del otro lado, partir así. Ahí. Donde el dominio esté a la izquierda y a la derecha de B. Pero cuando yo estudio integrales impropias, la letra X solo la puedo poner del lado que corresponda. No puedo poner la letra X acá. ¿Se fijan ustedes qué significaría poner la letra X allá? Lean la primera línea. ¿Qué diría? Bueno, la primera línea dice que el X tiene que estar entre A y B, pero si yo lo pusiera al otro lado, ¿qué tendría que ser la F? Riemann integrable, ¿dónde? Entre A y X. ¿Y es posible eso? ¿Si en B hay una asíntota? Jamás. Entonces, ¿qué tiene que decir la X? A pesar de que mi función vive del otro lado, siempre la X tiene que ser menor a B. Entonces, la X tiende a B, pero la X es menor que B. ¿Cómo se llama eso en límite? Cuando una variable tiende a un número, pero siempre es más chico que ese número. Se llama límite lateral. ¿Se acuerdan de eso? X tiende a B, pero tiende a B por la... ¿Cómo era eso? ¿Izquierda o derecha?
Bueno, ahí está, ¿se acuerdan? De izquierda para allá, derecha para allá. Entonces, en este caso, los menores es límite cuando x tiende a b por la derecha, o mejor, límite cuando x tiende a b con un signito menos arriba. Es el límite lateral. Existe ese límite de la integral entre a y x de f. Ya, duda. Como antes pusimos que x está entre el abierto a, Ajá. ¿en qué caso podría pasar que si no escribimos el menos? Cuando estoy haciendo los cálculos, cuando estoy haciendo el ejercicio, ¿cierto? Y yo pongo aquí, si yo pusiera límite cuando x tiende a b y pongo dentro una fórmula y mi función tiene sentido al otro lado, ahí me estaría engañando porque estaría pensando en que, bueno, si x es más chico que b, la integral tiene sentido, pero también tendría que darle el sentido a la integral cuando x es mayor que b. Cuando yo escribo esto, si alguien toma, sí, escribe solo esto, límite cuando x tiende a b de la integral entre a y x de f, eso me pide escribir esta cantidad para x menor y para x mayor. Ahora, para x mayor no tiene sentido. Pero como ya escribimos que x está entre a, b, o sea que es obviamente menor que b. O sea, eso de ahí arriba me autoriza a que este límite tenga sentido. Eso que está ahí no me dice qué pasa con el límite cuando x tiende a b por la derecha. No sé qué pasa con eso. Ya, o sea, tú me dices, en ese intervalo de sortimiento integrable, no sé qué pasaría a la derecha. Justamente no quiero atravesar la asíntota. Y por esa razón, en el límite, me obligo a calcular el límite solo para x menor que b. Esto es una obligación del cálculo del límite. No voy a calcular esta integral, porque ¿te acuerdas tú que si yo quiero calcular un límite por la derecha, a lo mejor lo que puede ocurrir es que este límite no exista? Y si ese límite no existe, ¿qué pasa con el límite sin el b más? Tampoco existiría, a pesar de que el límite, cuando x tiende a b menos, puede existir. Entonces, de estos tres, ¿cuál es el que me interesa? ¿Me interesa por la derecha? ¿Me interesa el límite a secas? ¿O me interesa solo por la izquierda? De los tres me interesa este. Si alguien dice, ¿me interesa eso? La respuesta sería muy fácil, seguramente no existe. ¿Me interesa este otro? Seguramente tampoco existe. Pero ese de ahí y este de acá no me interesan. El que me importa es este de abajo. Ahora, si este no existe, ahí se muere el problema. La integral no existe. Pero si ese de abajo existe, esa es mi integral impropia. No tiene sentido hablar de estos otros límites porque esos otros límites podrían tener otra significación, ¿cierto? Que es un poco lo que me pasó con el ejercicio hace un rato. Ahora, si ese límite existe, se anota de dos formas. La notación perfecta es esta. Se escribe integral entre a y b menos de f. Esa es la notación que me dice que en realidad voy a calcular la integral en el sentido del límite cuando x tiende a b menos. Esa notación es muy precisa. Sin embargo, esa notación precisa no siempre se usa. Hay muchos que usan una notación imprecisa que es simplemente integral entre a y b de f. De hecho, de estas dos notaciones, lo más común es que se use la segunda notación en los controles. Ahora, ¿se imaginan ustedes por qué se usa la segunda notación y no la primera en los controles? Porque cuando les dan esa otra notación, les están diciendo dónde está la asíntota. En cambio, si les dan esta notación, no le están dando ninguna información. Podría a lo mejor ser la función que tiene asíntota en A, o podría ser una integral de Riemann. Entonces, lo que normalmente hacen en los controles, como en el próximo control viene un poco de todo mezclado, les van a decir, calcula la integral entre 1 y 2 de una función. Y es 1 el que tiene que detectar que esa función tenía asíntota vertical en 2. Y por lo tanto, la integral era entre 1 y 2 menos. O 1 detecta que la función tenía una asíntota vertical en 1 y la integral será entre 1 más y 2. O 1 detecta que la función tiene... ¿Qué puede ocurrir también? Me dicen, calcúlate la integral entre 1 y 2 de algo. Y yo detecto que la función tiene asíntotas en 1 y en 2. Y en ese caso la integral es de tercera especie. La calculo como de 1 hasta 1,5 más la integral de 1,5 a 2. ¿Se fijan? Entonces, por eso, esta notación precisa está en la notación de los libros. En un libro bien escrito, uno le pide al autor escribirlo bien así. Pero en los controles, la notación que se usa más bien es esta otra para no darle la información. Ahora, si alguien pasa de aquí a allá, dice, me piden calcular la integral. Me doy cuenta que la integral es impropia en b y escribo la integral entre a y b menos.
y supongan ustedes que justo es el último ejercicio y no alcanzan a hacer nada más en la prueba, yo diría que pasar de esa integral a esa otra notación requiere un puntaje. O sea, si el ayudante me dice, está todo malo porque no hiciste nada, yo iría al reclamo y le diría, hice algo. Hice algo. ¿Qué hice? Me di cuenta. ¿De qué me di cuenta? De que había una asíntota vertical en B y que la integral que me estaban pidiendo calcular no era otra cosa más que una integral impropia de segunda especie. El solo notar esta igualdad ya es una nota. Ahora no sé cuánto será, depende ahí cuánto valga el ejercicio. Pero a lo mejor puede ser un punto, puede ser medio punto, no sé. Ustedes saben que en el reclamo tienen que maximizar, ¿cierto?, el puntaje de las cosas que hicieron. El ayudante a lo mejor les va a minimizar, les dicen, te voy a dar 0,1. Ustedes pueden ir y decir, no, 0,5. Y ahí hacen una negociación de cuánto puntaje. Pero lo que es seguro es que eso no vale 0. No vale 0. Porque algo hice. Ahora, obviamente, la otra, la que no dibujé aquí, la integral que van a definir ustedes es la integral entre A más y B de F. Si alguien me dice que la integral que me pedían calcular entre A y B de F era la integral entre A más y B, porque me di cuenta que había una asíntota vertical en A, ahí quiero mi nota. O sea, anoten, ahí, advertencia, pedir nota, ir al reclamo. Ahí, ¿quién lo dijo? Lo dijo el profe en clase. Ahora, bueno, siempre y cuando no vayan a llegar y poner cualquier cosa en el control, decir, en checar le pongo un más, en checar le pongo un B menos, por si acaso. Bueno, puede que pase, no sé. A veces funciona. ¿Les parecen? Un par de observaciones antes de hacer ejercicios. Observaciones. Ahora, si lo miran bien, las definiciones tienen ¿cuántas partes? Ambas definiciones, ¿cuántas partes tienen? 2 partes. Pero si lo miran bien, todo está resumido en esta segunda parte. Todo está resumido en eso. Porque cuando alguien me pide que ese límite exista, o allá, en cualquiera, miren, me piden que ese límite exista. Para que un límite exista, tienen que existir 2 cosas. Para que este límite exista, tienen que existir 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas? Primero, tiene que existir el argumento del límite. Porque si esto de adentro no existiese, ¿cómo me piden calcular el límite de algo que no existe? El límite de algo que no existe simplemente no existe. Entonces, para que este límite exista, primero tiene que existir esa integral. Y eso es lo que dice la primera parte, ¿lo ven? La primera parte me dice, esta cosa de aquí tiene sentido porque la función f es Riemann integrable en ax. Ahí está, a, x. Primero eso tiene que existir. Y después que ya calculé eso, paso a la segunda línea. ¿Cuál es la segunda cosa que hay que hacer? Ya me dio una fórmula. ¿Qué tengo que hacer con la fórmula? Ahora en esa fórmula tengo que tomar ver qué pasa cuando x se acerca al punto B, a ver si la cosa explota o no explota. ¿Les parece? Así que normalmente uno se aprende esta línea. Esa línea, ahí está todo concentrado. Primero tiene que existir el argumento y después el límite. Entonces, por esa razón, la observación dice lo siguiente. Cuando los límites anteriores existen, primera o segunda especie, anoten eso, cuando los límites anteriores existen, se dice que las integrales impropias son convergentes. Esa es la típica frase. Se me dice, la integral impropia es convergente, cuando el límite existe. Si no, lo puedo poner aquí yo, si no, se dice que las integrales impropias son lo contrario de convergentes. ¿Lo contrario de convergentes? Divergentes, ¿cierto? Divergentes. Entonces, normalmente en los ejercicios me van a preguntar, me van a dar una integral. Si me dan el dato de que es impropia, me van a preguntar si la integral impropia converge o no converge. Esa va a ser la gran pregunta. Y después pongamos al tiro la observación de las integrales impropias de tercera especie. Observación. Las de tercera especie, ¿se acuerdan lo que eran eso? Eran combinaciones de las anteriores, ¿cierto? Combinaciones. Combinaciones en el sentido de suma. Combinaciones, ahí está. Las de tercera especie son convergentes si y solamente si cada componente lo es. Cada componente lo es.
¿Hay alguna de tercera especie en la pizarra? Ah, aquí, la teórica. Miren, esta de aquí. Ahí tenía una de tercera especie. Ahí. Que era una combinación de... esto de aquí, nada que ver. Ahí estaba. La integral de menos infinito más infinito de f era la suma de esas 1, 2, 3, 4, 5. 5 integrales. Entonces, pregunta, ¿qué tiene que ocurrir para que este integral de tercera especie sea convergente? Las 5 tienen que converger por separado. Ahora, no son 5, son solo 4. ¿Por qué son solo 4? Porque la de al medio es una Riemann. Ahora, ojo que incluso no pueden inventarse Riemann extras. Por ejemplo, alguien puede decir, la integral de b a b más 111, la pueden escribir como la integral de b hasta b más 1, más la integral de b más 1 a b más 111. Uno puede descomponer las integrales así también. Pero ¿qué hice ahí? Incorporé qué cosa extra. ¿Dónde estaba el gráfico? Allá arriba estaba el gráfico. ¿Qué pasaba entre b más 1? Ahí está b más 1. Y b más 111. ¿Cómo era esta función? Riemann integrable. Agregué una integral de Riemann. Esa no aporta en nada para la convergencia. La convergencia está en las impropias que correspondan. Ahora, normalmente las integrales de tercera especie son ejercicios largos, porque para demostrar que todo converja, tienen que demostrar que... A ver, déjenme abrocharme esto, que se no me voy a caer. Tienen que demostrar que todas convergen por separado. Pero hay un solo caso en que las integrales de tercera especie son fáciles. ¿Cuándo las integrales de tercera especie son fáciles? Cuando una de ellas es divergente. Porque si una de las componentes diverge, ¿qué le pasa a la integral impropia de tercera especie al tiro? ¿Completa? Diverge, porque para converger, todas deben ser convergentes. Si una diverge, la integral impropia de tercera especie diverge. Ahora, bueno, lo que podría ocurrir así como el catastrófico es que estudio la primera, converge. Estudio la segunda, converge. Estudio la tercera, converge. Y cuando voy a la última, diverge. Gasté mucho tiempo estudiando la convergencia de las primeras y en realidad al final determiné que la integral impropia era divergente. Lo que hay que hacer allí es ser un poco más astuto. Hay que mirar la integral completa y hay que intentar atacar ¿a cuál parte? La que uno crea que es la más divergente de todas. Porque si hay una que yo ataco y digo, esta tiene una pinta enorme de ser divergente, demostrémoslo. Si son capaces de demostrar que una componente diverge, la integral de tercera especie diverge al tiro. No vayan a hacerlo en forma secuencial, la primera, la segunda, la tercera. Tienen que empezar, a partir sobre todo de la próxima clase, a afinar puntería y decir, tú converges, tú parece que también, tú no, a ti te ataco. ¿Cierto? Si son de tercera especie, ataquen a las divergentes. Bueno, también tienen que afinar puntería en otras cosas. Ustedes tienen que decir, esta es fácil, esa es difícil, no, esta no la hago. Con el control tienen que atacar los problemas fáciles primero, ¿cierto? Y los difíciles pasan al problema siguiente. Eso vamos a ir adquiriendo poco a poco experiencia. Hagamos un ejercicio, un par de ejercicios. De hecho, me gusta hacer uno combinado. Me gusta hacer la función, la 1 partido por x. Me gusta la función 1 partido por x. Es bien simpática. ¿Qué le pasa a la 1 partido por x? Se sabe en el gráfico, ¿cierto? En el primer cuadrante. ¿Tiene asíntotas? ¿Qué curva es la función 1 partido por x? ¿Saben qué curva es la 1 partido por x, cierto? ¿Qué es? ¿Qué es el gráfico de 1 partido por x? ¿Y cómo se llama eso? Entonces, ejemplo 1. F de x igual 1 partido por x. Gráfico en el primer cuadrante. Ahí lo tienen. ¿Qué curva es esa? ¿Qué curva es esa? Una curva bonita. Una curva decreciente. Pero esa tiene nombre. Esa curva es una hipérbola. Ojo con eso, es una hipérbola. De las del primer semestre. Lo que pasa es que eso, ¿te acuerdan ustedes cómo eran las hipérbolas? Eran así, ¿no? Tenían las hipérbolas, ¿qué tenían? Asíntotas oblicuas. Pues bien, la 1 partido por x es una hipérbola equilátera que resulta de poner los ejes ahí. Ese gráfico 1 partido por x coincide exactamente con una hipérbola.
esa parte del primer cuadrante es esa curva. De hecho, si me preguntan cuánto vale la excentricidad, la excentricidad no sé. Todas las excentricidades estas valen raíz de 2. Ya, eso me acuerdo, ¿cierto? Todas las equiláteras tenían excentricidad raíz de 2. ¿Y cuánto vale la constante A y la constante B? Creo que raíz de 2, porque la distancia del origen al mínimo. Esa distancia vale raíz de 2. Ya, porque ese es el punto 1, 1. Saben que para x igual 1, y vale 1. Ya, pero ¿por qué me sirve todo eso? Porque la hipérbola tiene muchas simetrías. Esta función es súper simétrica. Miren, ¿saben qué? Si yo escribo y igual 1 partido por x, esa es la función. ¿Qué pasa si despejan x en términos de y? ¿Cuánto vale x? 1 partido por y. ¿Qué les dice eso? Que la función inversa de la 1 partido por x es la misma función 1 partido por x. Y eso, del punto de vista gráfico, significa que la curva es simétrica respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Estas zonas son simétricas, porque ustedes saben, las inversas, ¿se acuerdan las funciones típicas? La exponencial. ¿Conocen la exponencial? ¿Cuál es la inversa de la exponencial? Logaritmo natural. ¿Cómo se dibujan exponencial y la inversa? Simétrica respecto del eje de las x. O sea, si ese punto es x, ese es y, ese de acá tiene su simétrico. Bueno, no me quedó simétrica, pero son simétricas. ¿Se acuerdan de las desigualdades? La exponencial era más grande que ¿cuánto? La desigualdad fundamental. La exponencial más grande que esa recta. ¿Qué recta era esa? X más 1, ¿será eso? ¿Era ella la x mayor o igual que 1 más x? ¿No les suena eso como así como un poco medio en la memoria? Del gráfico, la recta que está corrida hacia arriba, tangente en el origen, va por abajo. ¿Cuál era la cota del logaritmo? X menos 1. ¿Por qué? Porque son una la simétrica de la otra. Si una función es inversa de la otra, los gráficos se obtienen por simetría. Ahora, esta función, la gracia que tiene es que la inversa es ella misma. Entonces es totalmente simétrica. Si usted la inverte, ese punto de arriba y ese de abajo son simétricos, son totalmente simétricos. Ya, dicho eso, creo que podemos atacar el problema en forma geométrica. Porque lo que voy a hacer es calcular la siguiente integral impropia. Me piden, estudiate la integral entre 0 e infinito de 1 partido por x. Obviamente, esa integral impropia de 0 a infinito es una integral de primera, segunda o tercera. Esa que va de 0 a infinito es de primera, segunda o tercera. Primero, cuando hay infinito, eso de ahí como que es fácil de ver. Cuando hay infinito siempre están metidas las de primera. Siempre están las de primera. Esas son las más fáciles cuando x tiene infinito. Y las de segunda aparecen cuando las funciones tienen asíntotas verticales. Bueno, aquí resulta que la asíntota vertical está en 0. Así que esta integral impropia mezcla el comportamiento hacia más infinito con una asíntota vertical. Por lo tanto, al ser mezcla de cosas, es de tercera especie. ¿Les parece? Ya, y por ser de tercera especie la descompongo en 2. Pero por simetría, obviamente, combinas la descomposición pasando por 1, ¿cierto? O sea, la primera integral impropia es la de 0 a 1. Esa es la de segunda especie, y la otra es la integral de 1 a infinito de x partido por x, que es la de primera especie. Ya, y de esas creo que es fácil entender geométricamente qué es la de primera especie. ¿Qué es gráficamente la integral de primera especie? Aquí en el dibujo, la integral que va de 1 a infinito. ¿Qué sería gráficamente? Dado que la función es positiva, ¿sería el área de qué zona? Esta región encerrada entre 1 y el eje de las x. El área bajo la curva de esa región. Pregunta, ¿es una región acotada o no acotada? No acotada. ¿Implica que su área es infinito? No necesariamente. Hay que estudiar la integral impropia. Justamente, esa es la gran pregunta. ¿Cómo es esa área? La integral impropia se puede interpretar como saber si esa área es finita o no es finita. Ahora, no hagamos el cálculo todavía. Supongan que ustedes determinan que esa área vale A. Lo calculan. Por simetría, ¿cuánto vale la otra? Por simetría, ¿cuánto vale la otra? ¿Ven cuál es la región simétrica a esa? ¿La pueden achurar? La achuro yo, pero ¿se la imaginan? Esa región que estoy graficando, achurando ahora, es la región que tiene ¿qué área? Tendría área A.
Pero la integral de primera especie, no, de segunda especie, la que va de 0 a 1, mide el área bajo la curva hasta el eje de las X. Así que si esta integral valiese A, ¿cuánto valdría esta otra? A más 1. ¿Ven el área A? Ahí está. ¿Cuánto vale la integral? No A, sino que vale, porque hay que calcular el área hasta acá abajo. Esa es la integral. Entonces, hasta ahí es A, hasta abajo es, este rectangulito 1 por 1 tiene área 1, ahí está el A más 1. Así que, en realidad, estudiar la integral impropia de primera y segunda especie, basta con estudiar una sola. Si una integral vale 8, la otra integral vale, bueno, depende, digamos que A vale 8, si A vale 8, la otra integral vale 9, así de simple. Entonces, estudiemos solo la integral impropia de primera especie. Yo voy a estudiar esta. Ahora, si no se convencen, porque siempre uno puede decir, no, esta cuestión, ¿cómo va a ser así? En su estudio personal, ustedes estudien la otra y vean que da lo mismo, más 1. ¿Les parece? O sea, da exactamente lo mismo. No tengo para qué hacer los dos cálculos. Ya, vamos por definición. ¿Qué es la integral de 1 a infinito de dx partido por x? Es límite. Cuando x tiende a más infinito. Calculo la integral no de 1 a infinito, sino que de 1 hasta x. Problema. Cuando el extremo superior era infinito, la variable de la integral era x. Pero ahora que estoy usando la x como extremo superior, tengo que hacer lo mismo que en el teorema fundamental del cálculo, cambiar la letra de adentro. ¿Cierto? Entonces uso la típica letra A. ¿Qué letra les gusta aquí usar? La letra T, usen de T partido por T. ¿Ya? Eso se acuerdan, ¿cierto? Ahora, hay algunos autores que no les gusta eso. Hay algunos autores que dicen, no, me gusta calcular la integral de x partido por x. Y lo que hacen es, dicen, el extremo inferior vale 1. El extremo superior hay que tomar un límite. Le ponen letra B. Y después calculan el límite cuando B tiende a más infinito. Si les gusta, háganlo. Pero yo lo encuentro un poquito feo. Porque calcular un límite, lo que pasa es que cuando al final, adentro de la integral, les va a quedar en términos de la letra B, nuestra mente también se resiste a calcular un límite con la letra B. Uno tiende a hacer límites con las letras X. Cuando aparece una B, uno trata de sacarla fuera. Como que las B siempre salen del límite. Son como constantes, la A, la B, la C. Entonces, a algunos les gusta eso. A lo mejor van a ver ejercicios por ahí resueltos de esa forma. Yo lo que hago es, dejo la X en el extremo superior para que el límite dependa de X y simplemente eso significa cambiar la integral adentro. De hecho, esto lo he hecho antes. ¿Cuándo lo habíamos hecho eso? En el teorema fundamental del cálculo. Siempre la g de x era esta integral, la integral entre a y x, de adentro le poníamos una letra nueva. Ya, así que eso lo hemos hecho varias veces. Límite, cuando x tiende a más infinito, ¿cuánto vale esa integral? Ya, ¿cuánto vale la primitiva? Logaritmo natural. Logaritmo natural de t. Ahora, ese logaritmo natural de t hay que evaluarlo en x, queda logaritmo natural de x, y después el logaritmo hay que evaluarlo en 1, ¿vale? 0, así que quedó simplemente, ahí está su límite, el límite del logaritmo. Ahí calculé la integral. Y una vez que calculé la integral, ahora solo tengo que calcular el límite del logaritmo, que todos sabemos que vale. De hecho le hice un gráfico reciente del logaritmo, ¿no? Le había hecho un gráfico del logaritmo, ahí está. ¿Qué pasa al logaritmo cuando x tiende a más infinito? ¿A cuánto tiende el logaritmo? A más infinito. ¿Lo ven, cierto? A más infinito. ¿O ven una asíntota horizontal? Una asíntota horizontal a la altura 55, por ejemplo. Ahora, esa asíntota horizontal se las dibujo ahí solo porque hay que tener cuidado. Cuando uno usa los computadores para graficar funciones, el logaritmo en el computador siempre se ve con asíntota horizontal. Uno siempre lo ve que crece, en algún instante se queda pegado y no cambia nunca más. Lo que ocurre es que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Mientras más grande es el x, más chica es la pendiente. Y la pendiente del logaritmo es tan pequeña que en el computador normalmente no se ve. Y cuando uno grafica el logaritmo, muchas veces uno se va allá y dice, ¿a qué altura estamos? A 55. La asíntota es 55. Falso. Después otros le hacen zoom al logaritmo, se ve un nuevo gráfico con una asíntota horizontal. ¿A qué altura está la asíntota horizontal? A 215.
¿Cómo cambió la asíntota horizontal? Estaba en 55 y 215. Lo que pasa es que en el computador siempre se ve horizontal, pero dicha horizontal cae a distintas alturas dependiendo de la escala que estén usando para hacer el gráfico. No, el logaritmo es no acotado. Su límite cuando x tiende a más infinito, esa no tiene asíntotas horizontales. ¿Por qué no tiene asíntotas horizontales? Ah, porque el conjunto imagen del logaritmo, todos saben, el conjunto imagen del logaritmo, ¿qué cosa es? Es el dominio de la exponencial. Y esa cosa sí que se demostró bien en el semestre pasado. El dominio de la exponencial. Esa, todos los reales. No hay, el dominio no es un conjunto acotado. Esta cosa llega hasta más infinito. El límite es más infinito. Así que aquí dice, límite del logaritmo de x cuando x tiende a más infinito. Este límite vale más infinito. Conclusión, ¿qué le pasa al área? El área es una integral impropia que diverge. Alguien puede decir, claro, porque es una región no acotada. Sí, pero cuidado con nuestro cerebro, que a veces se resiste a cosas. Este es un ejemplo tal vez no bueno en ese sentido. Es una región no acotada cuya área es no acotada. Si quieren, ¿cuánto vale A? A vale más infinito. Si quieren, pueden decir que la integral impropia diverge. Eso significa que la integral impropia diverge. Significa que esa área no es acotada. Y si esa área no es acotada, ¿qué le pasa a esta otra? Si esa área de ahí es no acotada, ¿qué le pasa a esta otra área de acá? Que era A más 1. Vale, bueno, de hecho, típico niño chico, ¿cierto? Un área vale infinito. ¿Cuánto vale la otra? ¿Infinito más 1? ¿Se acuerdan de eso? Tiene un número más grande. Infinito. Ahí está el infinito más 1. Miren, nunca, no sé si habían pensado en esto alguna vez. Esta área de aquí vale infinito más 1. Ahora, infinito más 1 vale infinito. Esta integral impropia diverge. Esa diverge. Esa diverge. Ambas tienden a más infinito. El segundo cálculo no lo hice. Lo hacen ustedes. Pero en realidad el cálculo es muy parecido al anterior. Ya, primera función. Es simpática porque es simétrica. Es fome. ¿Por qué es fome? Porque es cálculo. No, es fome porque todo diverge. Entonces, una que sea menos negativa, una perturbación de la anterior. La función 1 partido por x elevado a una potencia. No 1 partido por x. Por ejemplo, 1 partido por x cuadrado. 1 partido por x al cubo. O sea, meterle un poco más de peso al denominador. Ahora también pueden ser pesos chicos. Por ejemplo, 1 partido por raíz cuadrada de x. 1 partido por raíz cúbica de x. Ya, esas cosas, esas funciones son más simpáticas que la anterior. Un poquito más complicadas. Un poquito más complicadas de graficar. Los cálculos son incluso más fáciles. Entonces, ejemplo 2. La función f de x igual 1 partido por x elevado a la alfa, donde alfa es un número real mayor estricto que 0. Ahora, ¿por qué lo hago así y no con alfa negativo? Es porque estoy pensando en la función potencia. Supongo que esa la conoce todo el mundo. Saben que la función potencia tiene dos gráficos posibles. ¿Cuáles son los dos gráficos posibles de las funciones potencias? Esos. Ese gráfico es el típico gráfico del x cuadrado, del x al cubo, la x misma, raíz cuadrada, etc. Es cuando la potencia p es mayor a 0. Y el otro gráfico posible de la función potencia es este otro. ¿Cuándo es ese gráfico asintótico? Cuando p es negativo. De hecho, la derivada de la función potencia es p por x elevado a la p menos 1. La derivada, el signo de la derivada depende de ¿quién? Del signo de p. Cuando p es negativo, la función es así. Tiene asíntota vertical. Esta es la típica función 1 partido por x, 1 partido por x cuadrado, 1 partido por x cubo, 1 partido por raíz de x. Todas esas, que son 1 partido por x elevado a potencias positivas, tienen gráficos de esa forma. Y para mi ejercicio, ¿cuál de las dos me interesan? Me interesa justamente la que tiene asíntota vertical y la que tiende a 0. Entonces, por esa razón va a ser 1 partido por x a la alfa con alfa positivo. Ya, gráfico, lo voy a hacer aquí de nuevo. Aquí va el gráfico. ¿Cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale f de 1? Igual que hace un rato, f de 1 vale 1. Ahí está, x igual 1, para x igual 1, y vale 1. ¿Es simétrica? ¿Es simétrica? A ver, si usted escribe y igual 1 partido por x a la alfa, ¿cuánto vale x?
¿Cuál es la función inversa? Ah, ¿qué pasa? X a la alfa igual a 1 partido por Y. ¿Cómo se despeja X a la alfa? Hay que elevar a la 1 partido por alfa. Así que el despeje es X igual 1 partido por Y elevado a la 1 sobre alfa. Ahí está la función inversa. Pregunta, ¿es ella función inversa de ella misma? No. De hecho, ¿para qué valor de alfa es la inversa una igual a la otra? Para alfa igual a 1, que lo hicimos arriba. De hecho, en este ejercicio vamos a tomar el caso alfa distinto de 1. Porque el alfa igual a 1 ya lo hicimos. Alfa distinto de 1. Si alfa distinto de 1, estas dos funciones no son la misma. La función 1 partido por X a la alfa es la función directa. La inversa es la función 1 partido por Y elevado a la 1 partido por alfa. No son simétricas. O sea, esta región y esa región no son la misma cosa. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer, igual que hace un rato, vamos a calcular esta área. El área de 1 infinito. ¿La integral impropia de qué especie? ¿De qué especie era esa? Primera especie. Vayan aprendiéndoselo. Yo sé que es la primera vez, pero hay que empezar a aprendérselo ya. Esa es la de primera especie. Ahora, no sé cuánto va a dar, pero pensemos en un rato que esa integral, que depende de alfa, me dé una cierta área que depende de alfa. Supongan que esa área dependiera de alfa. Para ciertos valores de alfa fuese un número, para otros valores de alfa fuese otro número, etcétera, porque la función varía con alfa. ¿Cuánto vale el área de la otra región de allá arriba? Si yo tuviera esa fórmula, por ejemplo, miren, imagínense esto. Mi imaginación dice, supongan que A de alfa vale alfa menos 1 partido por alfa más 1. Negativo, sí, no sé, no le voy a poner negativo, le voy a poner alfa más 2 partido por alfa más 1. Puros números positivos para que no hayan errores y que las áreas sean negativas. Si ese fuese el valor del área, ¿cuánto valdría la otra? ¿No son la misma función? Para calcular esta otra, no habría que mirar la función inversa, mirar a x como función de y y hacer el mismo cálculo. Pero donde dice alfa, habría que poner a quién. Donde dice alfa, habría que reemplazar a quién. A 1 partido por alfa. Y si yo tengo una fórmula que es válida para todo alfa en R, entonces simplemente en esa fórmula voy y reemplazo a quién. En lugar de poner alfa, ¿qué pongo? Esa área, ¿cuánto sería? Sería A de 1 partido por alfa. Nuevamente, basta con hacer un cálculo y haciendo uno de los dos cálculos, el otro sale directo. Pero ojo, me está faltando algo. ¿Qué me falta? Me falta el rectangulito 1. Si la prima integral impropia, si esta fuese la integral impropia de 1 a infinito de dx partido por x a la alfa, ¿cuánto sería la integral entre 0 y 1 de dx partido por x a la alfa? Sería a de 1 partido por alfa más... Pura geometría, ¿cierto? Pura geometría elemental. La región de allá arriba es equivalente a la de abajo cambiando alfa por 1 partido por alfa. Pero me está faltando el rectángulo 1 por 1. O sea, a eso tengo que sumarle... Aquí. ¿Lo ven? Le sumo 1 y obtengo la otra área. ¿La ven? Entonces, ya, pero no he calculado nada. Calculemos cosas. Calculemos esta integral. Esto de aquí fue... no vayan a pensar que eso es un resultado. Esto fue simplemente un invento. Un invento, o sea, eso no sé cuánto sea. Ahora, lo que sí sé es que a esa área la voy a llamar A de alfa. Y una vez que yo calcule esta integral impropia, la otra va a ser A de 1 partido por alfa más 1. Ahí voy a tener mi resultado. Vamos con el A de alfa. ¿Cuánto vale esa integral? Los cálculos no son tan complicados. Siempre lo que hay que hacer es entender las dos cosas. Ahora, si por algún instante usted no cree esta cosa de que un área, al ser A de alfa, la otra es A de 1 partido por alfa, no tienen para qué usar esto. ¿Qué pueden hacer? Recalculan la integral simplemente, ¿cierto? Y les tiene que dar un poco lo mismo que vamos a hacer aquí y haciendo los intercambios que correspondan. Vamos a hacer los intercambios solo para no gastar tanto tiempo haciendo las integrales, pero no son la gran cosa. Vamos con esa integral, la de 1 a infinito de x partido por x a la alfa. Es límite. Cuando x tiende a más infinito, la integral va de 1 a infinito. No, de 1 a x. Nuevamente problema. ¿Cuál es el problema? Hay que cambiar la variable de integración. Entonces le pongo, por ejemplo, le voy a cambiar a u, ¿les parece?
O ponéis cualquier letra, la que uno se le ocurra. Ahí tiene una letra simpática. Límite. Primitiva. ¿Cuánto vale la primitiva de 1 partido por u a la alfa? La primitiva de u elevado a la menos alfa. Se la saben, ¿cierto? Es, díctenme, u elevado a la menos alfa. ¿Más 1 o menos 1? Más 1. Partido por menos alfa más 1. En realidad, si le escriben mejor, es u elevado a la 1 menos alfa partido por 1 menos alfa. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, esa primitiva hay que evaluarla en x. En x queda x elevado a la 1 menos alfa partido por 1 menos alfa. Esa primitiva hay que evaluarla en 1. En 1 queda 1 partido por 1 menos alfa. Así que en realidad el 1 menos alfa se factoriza. Ahí tengo mi integral. Y ahora que tengo la integral, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular el límite cuando la x tiende a más infinito. Ahora, miren, todas las cosas son constantes. El 1 menos alfa es un número. Antes me asusté. No sé si le ha pasado eso a ustedes. A veces uno hace un cálculo y de repente, ¡uy, qué estoy haciendo! Ya, aquí, ¿qué estoy haciendo? Me asusté. ¿Por qué? Me asusté. ¿En qué me asusté? ¿Qué pasa si el alfa vale 1? Descansé. ¿Por qué? Porque habíamos puesto al principio que alfa tiene que ser distinto de 1, porque claro, si alfa igual a 1, la primitiva es un logaritmo, que fue justo el caso que hicimos en la pizarra 1. Ya, así que aquí lo miré, de repente, no, calma, eso nunca vale 0. Ya, entonces, eso es una constante. Ese 1 es una constante. Este 1 menos alfa es una constante. Y la que varía es x. X tiende a más infinito. Si x tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende x elevado a esa potencia? X elevado a p. ¿Cuáles eran los comportamientos que hemos dicho de las funciones potencias? ¿Qué pasa con x elevado a la p cuando x tiende a más infinito? Dos posibilidades. Esa o ese otro. ¿Cuál era ese de arriba? P positivo. ¿Cuál era este otro? P negativo. Depende del signo de esa potencia. Si esa potencia fuese positiva, esto tiende a más infinito. Ahora, ¿es posible que esa potencia sea positiva? Es 1 menos alfa. ¿Cuándo 1 menos alfa es positivo? Cuando alfa es menor que 1. Si alfa es menor que 1, eso tiende a infinito, todo esto tiende a infinito y el resultado es infinito. La integral impropia, ¿converge o diverge? Diverge. Así que voy a poner aquí, este límite vale más infinito si alfa menor que 1. Ya, todavía las cosas son divergentes, pero tiene una gracia este ejercicio. ¿Cuál es su gracia? Que eso no siempre diverge. Eso también es posible que converja. ¿Cuándo converge x elevado a la potencia? Cuando el exponente es negativo. ¿Y cuándo el exponente es negativo? Cuando alfa es más grande que 1. Y en ese caso ese límite vale 0. 0. ¿Cuánto vale todo esto? Menos 1 partido por 1 menos alfa. O sea, 1 partido por alfa menos 1. Si es que en el contrario ocurre que alfa es mayor que 1. Cuando el alfa es grande, la integral impropia es... Ahí tienen, ese es un resultado súper importante. Cuando alfa es grande, la integral impropia es convergente. Miren la función, este gráfico, esta área. Bueno, si alfa es chico, el área es infinito. Si alfa es 1, ¿qué pasaba para alfa igual a 1? Arriba estaba el caso alfa igual a 1. El área era infinito. Pero si alfa es, ¿cómo tiene que ser para que el área sea finita? Mayor que 1. Eso significa, por ejemplo, 1 partido por x al cuadrado. La función 1 partido por x al cuadrado tiene área finita. ¿Cuánto vale esta área para alfa igual 2? ¿Cuánto vale esto para alfa igual 2? Queda 1 partido por alfa menos 1. Para alfa igual 2 queda 1 partido por 2 menos 1, o sea, 1. El área de esta región de 1 partido por x cuadrado vale 1. Si en lugar de dibujar 1 partido por x cuadrado, dibujan la función 1 partido por x al cubo. ¿Cómo es la función 1 partido por x al cubo? Es una función que va por abajo de la 1 partido por x cuadrado.
Si usted dibuja esa función, el área nuevamente es convergente. ¿Y converge a cuánto para x al cubo? A 1/2. ¿Cómo es el área para x cuadrado comparado con x cubo? ¿Cuál es más grande? ¿Ven que el área de la función 1 partido por x cubo es un área más grande o chica? Más chica que ¿quién? Que el área para 1 partido por x cuadrado. Una área vale 1, la otra área vale 1/2. Y si después dibujan 1 partido por x a la cuarta, ¿qué le pasa a 1 partido por x a la cuarta? Más chica todavía. ¿Por qué razón? Porque la función va más abajo. ¿Cuánto vale el área? Se dan cuenta aquí que primero el área es finita y segundo, mientras más grande sea alfa, el área es más chica porque las funciones empiezan a girar hacia abajo. Ya, conclusión, la integral impropia de 1 a más infinito de dx partido por x a la alfa, esa integral converge si y solamente si alfa mayor que 1. El alfa tiene que ser grande, chicos. Grande. ¿Para qué? Para que la curva se pegue más al eje de las x y esa región que es no acotada, ¿se dan cuenta que el ancho es infinito? ¿Pero qué le pasa a la altura? Tiende a 0 como 1 partido por x cuadrado, tiende a 0 como 1 partido por x cubo, tiende a 0 cada vez más rápido y por esa razón la integral es finita, de hecho es finita y cada vez más chica. Ahora, ¿cuál es el valor más grande del área? ¿Para qué valor de alfa el área es grande? Cuando alfa se aproxima a 1. De hecho, si alfa es cercano a 1, ¿qué pasa con la función 1 partido por x elevado a la 1,00001? Ajá, ¿qué pasa con esa función? ¿La integral converge o diverge? Converge. ¿Y cuánto vale el área? ¿Cuánto vale el alfa? Ahí está el alfa, 1,0001. ¿Cuánto vale el área? 1 partido por alfa menos 1. ¿Qué es alfa menos 1? 0,000. ¿Cuánto puse aquí? 1000, 10.000, 100.000. Es una 100 milésima. El área vale 100.000. Mientras más cercano a 1 esté el alfa, el área existe, pero es cada vez más grande. Y si usted pone x elevado a la 1, ¿qué le pasa al área? Arriba, primera pizarra, el área diverge. Para que el área sea convergente, alfa tiene que ser mayor que 1. Ya, y la otra, la de segunda especie, la integral entre 0 y 1 de dx partido por x a la alfa. ¿Esa cuándo converge? Ah, sí, solo sí. Ah, pero acuérdense de la trampa. ¿Cuál es la trampa? Esta área de acá vale ¿cuánto? La misma fórmula, pero donde dice alfa hay que poner 1 partido por alfa. Pues bien, resulta que esa área es solo finita cuando alfa es mayor que 1. Entonces, esta otra área, ¿cuándo es finita? Cuando 1 partido por alfa es mayor que 1. ¿Y qué significa 1 partido por alfa mayor que 1? ¿Qué significa 1 partido por alfa mayor que 1? Significa alfa menor que 1. Es una especie de complemento. Como no hay simetría, no es el mismo resultado. Una converge cuando alfa es grande y la otra converge cuando el alfa es chico. ¿Cuán chico tiene que ser el alfa? Menor que 1. Ahora, ¿cuánto vale el límite? Ah, eso no me importa tanto. Habría que reemplazar, aquí poner 1 partido por alfa menos 1, a eso sumarle 1 y ahí da no sé qué es lo que da. No me interesa. Me interesa aprenderme esta cosa. Tengo dos integrales impropias, la de primera y segunda especie. La de primera especie converge sí, solo sí, alfa mayor que 1. La de segunda especie que está acá abajo converge sí, solo sí, alfa menor que 1. ¿Se aprenderán eso? ¿Lo entienden? Bueno, alguien puede decir, sí, me lo aprendo de memoria porque tengo una supermemoria. Tengo la memoria llamada, de hecho, seguro que quieren sacar el teléfono, ¿no? A sacarle foto. Mi memoria se llama teléfono. Le saco una foto. No, tienen que aprenderse las cosas ustedes. ¿Cómo se van a aprender que una converge cuando alfa es mayor que 1 y la otra converge cuando alfa es menor que 1? Al menos hasta el control siguiente. ¿Se aprendieron que el alfa igual a 1 diverge por los dos lados? Era el caso de arriba. ¿Por qué el alfa igual a 1 diverge por los dos lados? Porque es logaritmo.
El logaritmo cuando x tiende a infinito, tiende a infinito. Cuando x tiende a 0, tiende a infinito. Así que esa diverge por los dos lados. ¿Y por qué cuando alfa crece, una converge, la otra no? ¿Por qué cuando alfa decrece, una converge, la otra no? Bueno, les puedo hacer 3 dibujitos. Superpuesto, miren. Gráfico, importante que recordar. Voy a dibujar aquí la función 1 partido por x. Esa de ahí es la 1 partido por x. Aquí está el pivote que es f de 1 igual a 1. De hecho, todas estas funciones tienen f de 1 igual a 1. En ese caso, ¿qué le pasa a las dos áreas? Esta de aquí, ¿converge o no converge? Diverge. ¿Qué le pasa a esa otra? Diverge. Si le suman 1, sigue divergiendo. ¿Qué pasa si toman alfa mayor que 1? Cuando la función es 1 partido por x elevado a la alfa mayor que 1, la curva va más pegada por abajo. Esto es alfa mayor que 1. Pero eso hace que el área aquí sea convergente. Pero cuando toman alfa mayor que 1, la función por aquí tiene ese gráfico, y por el otro lado va por arriba de la 1 partido por x. Y como esta área era infinita, no sé si están viendo lo mismo que yo, esa área infinita y esa función va más arriba, ¿cómo será su área? Más infinita que esta de aquí. Claro, cuando alfa es mayor que 1, la curva que originalmente era 1 partido por x, rotó en ese sentido. Hizo que esta integral impropia fuese convergente y la de allá divergente. Y si toman alfa menor que 1, el gráfico es pegado aquí arriba, ahí esta área converge, esto es alfa menor que 1, aquí está el alfa menor que 1, y por el otro lado la función va hacia allá. O sea, cuando alfa crece, la curva gira en ese sentido. Cuando alfa decrece, gira en el otro sentido. Siempre se arregla un lado, se echa a perder el de arriba. O se arregla el de arriba, se echa a perder el de abajo. Son de alguna forma complementarias. Jamás la de tercera especie converge. Porque o converge una o diverge la otra, pero nunca convergen las dos simultáneamente. ¿Les parece? Ya, ahí tienen ese ejercicio. Antes de irse, un último, solo para que lo tengan bajo la manga. Esta de aquí, ejercicio 3, pero me basta con ese trocito más 1 minuto de clase. La integral de 0 a infinito de la exponencial negativa menos mx. Función bien sencilla. Esa de ahí, que parte a la altura 1 y es decreciente. Supongo que han escuchado lo que es la exponencial. Cuando las cosas crecen, polinómicamente uno dice esto crece mucho. Pero cuando uno quiere decir que las cosas crecen más que polinómicamente, se escucha la frase, estas cosas crecen en forma exponencial. Esas son las exponenciales positivas. Si usted se va a los recíprocos, exponenciales negativas, usted quiere que las cosas tiendan a 0, están los polinomios como esos de allá que tienden a 0, cuando alfa es más grande tienden a 0 más rápido, pero ¿quién tiende a 0 más rápido que los polinomios? Las exponenciales negativas. Dicho eso, todo apunta a que esta es una integral impropia convergente, porque es una exponencial que decrece mucho más rápido que los polinomios. Y se puede calcular en forma muy trivial. Miren, es el límite. Cuando x tiende a más infinito, la integral entre 0 y x e elevado a la menos mt de t. ¿Se sabe la primitiva de la exponencial, cierto? ¿Cuánto vale la primitiva de la exponencial? La propia exponencial, partido por m. Así que queda e elevado a la menos mx menos 1 partido por menos m. Ahí está. Es la propia exponencial, evaluada en x, evaluada en 0, partido por el coeficiente menos m. Ya, ¿cuánto vale el límite? Aquí está. ¿Cuánto vale el límite de la exponencial? Tiende a 0 violentamente. Eso tiende a 0. ¿Cuánto vale el límite? Existe. ¿Y cuánto queda el límite? 1 partido por m. 1 partido por m. Esta área de aquí vale exactamente 1 partido por m. Por ejemplo, si fuera la exponencial, el área vale 1. Ya, ejercicio trivial. Pero en la próxima clase quiero que ataquemos un ejercicio no trivial. Para eso no basta un minuto. Para eso necesitamos una clase completa. En la próxima clase me interesa atacar este problema. Integral de 0 a infinito e elevado a la menos x al cuadrado.
¿Cuál es el problema de esa? Que no puedo calcular la integral entre 0 y x. Entonces, lo que me va a importar en la próxima clase es estudiar integrales impropias sin hacer el cálculo completo. Poder decidir si una integral impropia es convergente o no lo es sin calcularla. Voy a lograr dos efectos. Efecto número 1, voy a aprender a estudiar integrales impropias sin calcularlas. Y efecto número 2, voy a adquirir una sensibilidad sobre la convergencia, que cuando vea muchas integrales, voy a poder decidir rápidamente cuáles son las que convergen fáciles, cuáles son las que divergen fáciles y cuáles son las complicadas. Todo eso en la próxima clase. Sería todo. Nos vemos.